Hola a todos, ¿cómo están? Hoy en el curso vamos a aprender los días de la semana. Vamos a practicarlos juntos. Y también los meses del año. Vamos a practicarlo. Y de ahí vamos a seguir con la formación de femenino y masculino. Va a ser una clase muy interesante. Si estás listo, empezamos. Vamos a seguir con nuestra clase, con los días de la semana. Aquí están los días. El primer día es lundi. Es como en español, que empieza con L. Lunes, lundi. Se parecen, igual termina con... Bueno, lundi, ok. Lundi, lundi. Mardi, mardi. Mercredi, mercredi. Jeudi, jeudi. Vendredi, vendredi. Vendredi, vendredi. Samedi, samedi. Dimanche, dimanche. Empezamos otra vez. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Otra vez. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Dimanche. Los meses del año. Esta vez estamos aquí. Janvier para enero. Février, febrero. Février, février. Marzo. Abril en vez de abril en español. Abril. Mai para mayo. Creo que los meses que en general causan confusiones es juin y julio, juillet. Juin para junio, juillet para julio. D'août ou bien août, depende. Août o d'août, depende, porque vas a encontrar muchos haitianos que te dicen d'août, mois d'août, otros dicen mois d'août. Bueno. Septembre, septembre, octobre, octobre, novembre, novembre, y al final, décembre, décembre. Repetimos. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, d'août, septembre, octobre, novembre, décembre. Otra vez, repetimos. Janvier, février, mars, avril, mai, juin,
juillet, août, ou d'août, septembre, octobre, novembre, décembre. Muy bien. Hay que memorizar esas palabras. ¿Sí? Ahora pasamos con la formación de masculino y femenino. Como podemos ver en la nota, acá en general los nombres o adjetivos calificativos son a la vez masculino o femenino. Por ejemplo, si alguien es un doctor, no es como en español, hay que decir doctor para un hombre y doctora para una mujer. En criol es la misma palabra que lo tenemos acá, docté, que sirve para una mujer y para un hombre. Acá, como la palabra li puede reemplazar él o ella, y la palabra doctor puede reemplazar doctor o doctora, entonces si acá digo lycéon, ya sabemos qué significa la palabra ion. Lycéon docté, estoy hablando de él o ella es un doctor o una doctora. Entonces el contexto de la conversación te va a decir si estoy hablando de él o de ella. Bueno, existe lo que es masculino o femenino que son irregulares en todos los idiomas, como frère para hermano, y sabemos que el femenino es hermana, sé. Lo mismo pasa en todos los idiomas. O sobrino, neveu, que en español solo hay que agregar a para tener sobrina y ya uno sabe que estoy hablando de una mujer. Pero en criol es un femenino irregular, por eso tengo nieve, nies. Para una persona que sabe hablar en francés, el criol puede ser más fácil porque las reglas gramaticales muchos vienen de francés, especialmente la formación de femenino masculino, porque en francés sería lo mismo. Frère, frère, c'est, sœur, neveu, neveu, nièce, nièce. Bueno, viene de francés. Y si seguimos acá, dicen que algunos femeninos o masculinos, por ejemplo, si el nombre termina con un, entonces el femenino puede ser en in. Y acá tenemos ejemplo. Acá termina en voisin, y el femenino es in, voisine. Ahí otra vez cousin para primo. Y el femenino cousine, in para prima. No hay una regla general, solo hay que estudiarlo para saberlo. Pero sabiendo que no hay como una forma para la formación de femenino desde el masculino, entonces uno no tiene que preocuparse tanto, sino solo hay que estudiar los femenino o masculino irregulares, nada más. Y eso pasa en todos los idiomas. Hablo de nombre que termina en un, y el femenino puede ser en on, pero no son casos generales, estoy hablando de algunos casos, ¿sí? Por ejemplo, vagabond, y el femenino puede ser vagabond.
nombre que termina aquí en ye, como, y tiene su femenino en yes, como esa palabra lisier, malicioso, y el femenino lisies, una mujer lisies, un hombre lisier. Nombre que termina en T tiene su femenino en tris, como ese ejemplo, acte, protagonista, actor, y su femenino es actriz. Actriz para actriz en español. Pero a veces la misma palabra te se termina en tes. Como ejemplo, chanter, chanteuse. ¿Ok? Por eso digo que no hay una regla general, son solamente palabras son formación de femenino o masculino irregulares. Solo puse algunos ejemplos, pero lo más importante en criol, el mismo adjetivo que califica el hombre es el mismo adjetivo que califica a la mujer. Y el mismo artículo que pone para un hombre es lo mismo que pone para una mujer. Entonces no tienes que preocuparte por la formación de femenino, masculino, nada de eso. Bueno, como habían visto en esa clase, los días de la semana, los meses del año son fáciles. Y también la formación de masculino o femenino para los adjetivos no tenemos que preocuparnos, al menos para masculino o femenino irregulares que tenemos que estudiarlo de memoria. Para la próxima clase, vamos a hablar del acento. Hay un solo acento. Vamos a verlo. Prepárate para la próxima clase. Chao.